práctica docente en investigación-acción. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna observación más? ¿Algún comentario más, chicos? De los 33 que somos ahí detrás, 34. Hemos hablado 3, 4, creo. ¿Los demás no tienen nada que decir? Bueno. Les he dado la oportunidad de que hagan su catarsis. No la han hecho, ya perdieron la oportunidad. Ok, avanzamos, chicos, ahora pasitos más en lo que es el proceso de investigación, ¿ok? Y entonces vamos ahora a ver nuestro proceso de investigación en un tema más, ¿ok? Nosotros hemos estado como revisando fase a fase lo que es la aplicación del método deductivo, la aplicación del método hipotético deductivo y la aplicación del método científico. Si no más recuerdan, iniciamos siempre con revisar los paradigmas y revisar cómo es que nosotros teníamos o podíamos hacer el proceso de investigación. Entonces, ahora ya iniciamos el caminito y empezamos el camino planteándonos el problema. Recuerden eso, o sea, como estamos revisando las fases del proceso, estamos yendo con las fases del proceso. Entonces, hemos hecho nuestro planteamiento del problema, donde hemos cifrado los objetivos que perseguimos, cuál es la pregunta que me direcciona mi proceso de investigación, cuál es la razón por la cual hago este proceso de investigación, que es la justificación. Bueno, dentro de este proceso de investigación, ¿tengo oportunidad o tengo limitaciones? Todo eso lo hemos ido revisando. Y luego hemos ido a ver qué necesito yo de base teórica para que se sustente mi proceso de investigación. Y hemos revisado la literatura. Y hemos revisado la literatura para construir nuestro marco teórico. Y el marco teórico, si no más recuerdan todos ustedes, yo les dije que tenía 3 partes. Marco referencial, que hablamos de las tesis, que son los antecedentes, y el estado del arte, que es los artículos que están en la tecnología de punta en este momento respecto de mi tema. El marco conceptual, que viene a ser la conceptualización de las variables, o sea, definirlas teóricamente las variables para que todas las personas que lean mi proceso de investigación entiendan de qué estoy hablando cuando hablo de alguna de las variables. Y la tercera fase era el marco teórico propiamente dicho. El marco teórico propiamente dicho se construye en base a los 2 avanzados. Es una construcción que la haces de tu propia inspiración. Significa, ya leí los antecedentes, ya leí el estado del arte, ya lo conceptualicé, ahora el marco teórico lo construyo en base a lo importante que he encontrado de la teoría y mi parafraseo. En el marco teórico propiamente dicho, redacto yo el parafraseo de mi propia investigación. ¿Qué significa esto? Nosotros a veces tenemos, lo voy a poner aquí, nosotros podemos tener lo siguiente. Tenemos un problema de investigación, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un problema de investigación, por ejemplo, si nosotros tenemos el método Singapur, ¿ya? Para la enseñanza de fracciones en los estudiantes de la institución educativa, ya, nos inventaremos una institución educativa, Juan Polar. Listo. Arequipa 2020. Ok. Voy a aperturar esto un poquito más. Le voy a dar un poquito más de... Acabo de pseudamente inventarme ese
ese título, ¿sí? Estoy intentando explicarles un poquito cómo sería un mapa teórico o un marco teórico propiamente dicho. Ok, el método Singapur. Si hablamos del método Singapur, nosotros en el marco referencial habremos revisado trabajos de investigación. Ah, el método Singapur. En la enseñanza de repente hemos encontrado, en la enseñanza de los números naturales. Ya está, digamos. Ya, encontré eso. Ah, en mi estado del arte, el artículo dice, el artículo de la revista habla sobre el método Singapur, digamos, ¿ok? Luego hemos ido al marco conceptual y en el marco conceptual hemos definido qué es método Singapur, ¿sí? Digamos, enseñanza, ¿sí? Me interesa que sepan qué es enseñanza. Después, me interesa saber qué son las fracciones. ¿Ok? Digamos, a grandes rasgos un marco conceptual. Entonces, el marco, pero ahora fíjate, tú estás relacionando el método Singapur con la enseñanza de fracciones. Ok, entonces, en el marco teórico propiamente dicho, yo acá empiezo mi parafraseo. El método Singapur, definido por Ramírez en el 2000, en 1900 o en 2029, mencionó que usaba, sí, y empiezo a redactar, que usaba una propuesta de enseñanza. Yo estoy parafraseando lo que Ramírez dijo, ¿ok? Y así sigo construyendo mi marco teórico. ¿Por qué razón? Porque ya no utilizo la estratificación o la separación de los procesos, sino redacto en forma continua, ¿sí? Si quiero pasar a otro tema, entonces digo, pero entonces la enseñanza de las matemáticas en la parte de fracciones se menciona en el programa radial de tal manera, entonces empiezo a escribir. Ya yo en el marco teórico no utilizo, puedo utilizar una conceptualización, mencionar al autor, pero más es parafraseo, es todo construcción mía. Ya no me baso en él, en el artículo, no, esta es mi construcción. Y se evidencia más cuando tú haces la relación entre autoestima, por ejemplo, autoestima y rendimiento. Tú vas a tener trabajos de investigación de autoestima, trabajos de investigación de rendimiento, quizás de los dos, pero más de uno y del otro. Y cuando conceptualices, vas a conceptualizar autoestima y vas a conceptualizar rendimiento. Pero en el marco teórico la tendrías que relacionar ya. La autoestima y el rendimiento se relacionan o es una posibilidad de que alguno sea causa, otro sea efecto. Ahí yo redacto ya las dos variables, las construyo en base a todo lo que ya he leído y en base a todo lo que han dicho los otros autores. Pero todo es parafraseo, todo es construcción mía, construcción del autor. Esta parte del marco teórico, chicos, nunca la hacen en la universidad. Ninguna tesis vas a encontrar de ese tipo, ni de maestría, ni de doctorado, menos de licenciatura. ¿Por qué? Porque no lo hacen, llegan hasta el marco conceptual. Y en el marco conceptual, ¿qué hacen? Hacen la operacionalización de los términos, que ya sabes qué es operacionalizar los términos, operacionalizan los términos. ¿Cuándo?
la operacionalización exactamente de los términos debería ser en el marco teórico propiamente dicho. Entonces, ahí hacen una pequeña confusión entre ¿qué te va a decir el profesor? Te va a decir, ya, has hecho el marco conceptual, pero ¿cuál es tu definición? ¿Cuál es tu propuesta? Te va a decir, cuando yo hago la operacionalización de mis términos, entonces estoy haciendo la propuesta. Pero esa debería ser separadita, debería irse al marco teórico propiamente dicho. Esa es la construcción que le interesa al proceso de investigación que el autor genere, que el autor cree. Por eso dices que tu marco teórico es tuyo, el que tú haces. Entonces, quería hacerles esa reflexión sobre el marco teórico propiamente dicho, porque muchos de los trabajos de investigación, si los han revisado, el parafraseo de la operacionalización de los términos va en el marco conceptual. Y no debería ser así, debería ir en el tercero, en el marco teóricamente propiamente dicho, pero nadie lo hace. Hasta la fecha nadie lo hace. A mis alumnos de doctorado sí les estoy exigiendo que hagan marco teórico propiamente dicho. A ellos les estoy exigiendo ahora que sus trabajos de investigación sean de ese nivel. Porque es una construcción más rica, es una construcción tuya, es tu marco propio, es tu marco propiamente, es tu marco del proceso de investigación. Y entonces, con esta parte del marco teórico, hemos terminado una fase más. Y tenemos que avanzar a la otra. Y la otra fase ya nos habla del marco operativo. Si hay alguna pregunta, Álamo, por favor me avisas. Voy a publicar la diapositiva. Ok, vamos al siguiente paso. Ahora a lo que llaman marco operativo o lo que llaman marco metodológico o lo que dicen metodología de la investigación. Todos esos se refieren a estas partes. A esta partecita que vamos a hacer. ¿Sí? Claudia tiene una pregunta. Ya, Claudia, a ver. ¿La ha escrito Álamo o...? Miss, pregunta, en el marco conceptual, Ajá. nosotros solamente trabajamos lo que fue el cuadro, que era la matriz, entonces tenemos, ¿cómo trabajar el marco conceptual? Esa es mi pregunta. ¿Lo redactamos? Claro. Yo les he puesto un ejemplo de marco conceptual en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual, que yo recuerde. Sí. ¿Alguien ha revisado el aula virtual? Sí, ¿no es cierto? Yo supongo que sí. Acá yo les he puesto, este es el marco conceptual y en el estado del arte ya les puse un ejemplo. ¿Dónde está? Les puse un ejemplo de marco conceptual acá. Claudia, esto te puse para que sepas. Ahí está, los antecedentes. Este era el marco referencial, acuérdate. El estado del arte, que es la revisión de los artículos, y el marco conceptual. Y aquí viene, acreditación, conceptualización. ¿Cómo yo hago este marco conceptual? A través del mapeo de la revisión de la literatura. ¿Por qué? Cuando yo haga mi mapa, sabré qué conceptos necesito o requiere mi proceso de investigación para que todos la entiendan. Entonces, ese mapa que hoy día van a entregar o han entregado, no me acuerdo si lo he puesto para antes o después de las clases, ese mapa, ese mapeo que tú vas a entregar hoy día de la revisión de los términos básicos, de la revisión de tus variables, de la revisión teórica, la vas a luego hacer, en base a ese mapa, vas a hacer este marco conceptual. Acreditación, conceptualización, ¿ves? Los modelos de acreditación, está teorizando la variable o las variables de estudio y todo lo que cada una de las variables inmersas tenga. Por eso les he hecho hacer el mapa de
el mapa de la revisión de literatura y que hagas un mapa de todo lo que abarca a cada variable. ¿Está claro? O sea, de tarea yo no les he pedido que hagan un marco conceptual, eso sí, no les he pedido que hagan un marco conceptual. Lo que les he pedido es que hagan el mapeo de ese marco conceptual, de esa revisión de literatura. Esa revisión de literatura, ese mapeo que yo he hecho me permite a mí luego hacer mi marco conceptual. De acuerdo a ese mapa, yo empiezo a desarrollar cada uno de los temas que necesito conceptualizar para mi proceso de investigación. ¿Está claro o todavía hay alguna duda, Claudia? Está claro, Miss. Ok, muy bien, listo. Continuamos entonces, chicos. Continuamos y nos vamos al marco operativo, seguimos avanzando en nuestro proceso de hacer la famosa investigación cuantitativa, ¿ok? Entonces viene el marco operativo. Como les he dicho, vas a encontrar que diga marco metodológico, marco operativo, ¿sí? Metodología del proyecto. ¿Qué otros nombres sinónimos le pueden dar? Bueno, por ahí son todos los que todavía he podido encontrar. Pero hay una cosa. Recuerda que nosotros estamos siguiendo el método científico plasmado como el hipotético deductivo en fases. La idea, planteamiento del problema, marco teórico y así. Vamos en ese proceso. Dentro del marco operativo, lo primero que te van a pedir es el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de tu investigación? El enfoque de mi investigación, profesora. ¿Y ahora cómo sé eso? Muy fácil. Ya lo viste, ya lo revisamos, ya lo estudiamos cuando vimos los paradigmas. Entonces, el enfoque es igual a que te digan qué metodología estás usando para tu proceso de investigación. La pregunta es, ¿enfoque o metodología? El enfoque es un enfoque cuantitativo, es una metodología cuantitativa, o puede ser un enfoque cualitativo de una metodología cualitativa, o puede ser una mixta, cualitativa, cuantitativa. Y eso lo hemos revisado al inicio de nuestras primeras clases de investigación, cuando hablábamos de cómo es que se forman los paradigmas y esos paradigmas cómo dan lugar a las metodologías o enfoques. Entonces, esa parte solo es repaso para nosotros, ¿ah? Porque los enfoques o las metodologías existentes van a ser el cuantitativo, el cualitativo o el mixto. El cuantitativo ya sabes bajo qué paradigma se va a basar, bajo el paradigma positivista, neopositivista, pospositivista. El cualitativo bajo qué paradigma se va a basar, sobre el paradigma interpretativo, fenomenológico, etnográfico. Y el mixto va a ser como su nombre lo dice, una mezcla entre cualitativo y cuantitativo. Significa que usaré técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas. ¿Ok? Esos son los enfoques o metodología. Por favor, vuelvo a insistir, la metodología es diferente al método. La metodología es cuantitativa. El método que estoy usando es el científico y lo estoy traduciendo a través del método hipotético deductivo en la aplicación de la investigación. Entonces, aquí hay como dice, un refresco de memoria de lo que ya hicimos. Las características de un enfoque cuantitativo es que mide, ¿cierto? Mide. ¿Y por qué mide, profesora? Porque utiliza la estadística para la prueba de hipótesis. Entonces, el enfoque cuantitativo es eminentemente de medición. Y hace análisis de causa-efecto. ¿Cuál es el proceso? Ya lo sabemos. Presenta un proceso secuencial, hemos visto ya. La primera
clases hemos visto el proceso, cómo es que el método científico se ha seccionado en partecitas y tenemos como 11 pasitos para hacer un proyecto de investigación. Y luego un proceso de investigación. Es deductivo. Es probatorio a través de las hipótesis. Claro, lo que busca la metodología cuantitativa es la prueba de las hipótesis, la demostración de las hipótesis. Analiza la realidad objetiva. ¿Por qué es bueno el cuantitativo para muchos autores? Es bueno porque permite la generalización de los resultados, el control sobre los fenómenos analizados, significa tú puedes tener control sobre la variable de estudio, la precisión, porque estás utilizando una herramienta matemática llamada estadística, no hay discusión 2 es 2, no hay que discutir si está más chiquito, más grande, más al lado, nada, es 2 y punto. Permite la réplica, lo que ustedes decían. Yo puedo hacer una experimentación en el Colegio Juana Cervantes y la misma experimentación la puedo hacer en el Luna Pizarro. Y no hay problema. Permite la réplica. Ayuda en la predicción. Sí, si yo construyo un modelo matemático, puedo predecir. ¿Qué están haciendo con el coronavirus ahora? Están generando modelos matemáticos que les permitan determinar o predecir cómo es que será la tendencia de crecimiento de la curva, para saber hasta qué momento va a ser el pico, que nunca llegamos a la cresta o una cresta deforme, porque sube, baja, sube, baja. Entonces, esos modelos matemáticos que los generas a través del uso de la estadística es de gran utilidad en el enfoque cuantitativo. ¿Ok? Vamos con el enfoque cualitativo, totalmente distinto. Explora los fenómenos en profundidad, no los mide, los explora. Se conduce básicamente en ambientes naturales porque el investigador va a la realidad del investigado. Los significados se extraen de los datos. No me interesa el dato per se, me interesa lo que significa el dato cuando hago un enfoque cualitativo. Y no se fundamenta en la estadística, por supuesto que no. ¿Cuál es el proceso? Presento un proceso inductivo. El cuantitativo es deductivo. El cualitativo es inductivo. ¿Es recurrente en la realidad observada? Sí, porque yo, para hallar la verdad, hago un ciclo de entrevistas, de observaciones. O sea, no es que tomo el cuestionario, me voy y nunca más regreso. No, no, no. Cuando hago lo cualitativo es estar inmerso dentro de esa realidad observada. ¿Analiza múltiples realidades subjetivas? Sí, porque yo analizo emociones, analizo conductas, apreciaciones. Entonces, son realidades subjetivas. ¿No tiene secuencia lineal? No. Es cíclico. El enfoque cualitativo va a ser cíclico alrededor del marco teórico. Lo que el cuantitativo es de proceso, es procesual. Tiene fases o etapas. Una a continuación de la otra. No puedo redactar hipótesis si no he formulado mi problema. No puedo hacer un trabajo estadístico si no recogí los datos. Entonces, en una cuantitativa es secuencial. Listo, las bondades que tiene el enfoque cualitativo. ¿Presenta profundidad de significados? Sí. O sea, cuando yo analizo un tema de manera cualitativa, ustedes se podrán dar cuenta que es mucho más profundo. Y ya me podrán decir, a ver, en el tema de Boston, en el caso Boston, la metodología que han usado es mixta, es cuantitativa, es cualitativa. Desde lo que estamos revisando, chicos, ¿cuál será el enfoque que ha tenido esa investigación?
¿Ha sido cualitativo, ha sido cuantitativo, ha sido mixto? ¿Qué creen? ¿Cómo lo ven? Chicos, ¿están despiertos o ya se durmieron? La mayoría dice mixta, profesor. ¿Qué? La mayoría dice mixta. Ah, la mayoría dice mixta. Muy bien. Entonces, han revisado el proceso. Muy bien. Otra bondad, otra cosa que la hace buena a la investigación cualitativa es que genera riqueza interpretativa. Luego, permite contextualizar el fenómeno observado. Por supuesto que sí. Porque yo, como voy a observar conductas, lo voy a contextualizar, o sea, lo voy a introducir, lo voy a tener en una realidad que será distinta a las realidades de cada uno de ustedes. Por ejemplo, nuestras realidades de cómo llevamos este enclaustramiento es totalmente distinto al de ustedes, entre ustedes mismos, entre ustedes y yo, entre ustedes y sus padres, o sea, las emociones, la interpretación de qué estar impedido de salir a la calle tiene diferentes y múltiples situaciones en cada ser humano. Entonces, vamos al enfoque mixto, que es una combinación del cuantitativo con el cualitativo. Y esto nace desde la década de los 60. Muy pocas investigaciones se hacen con este enfoque. Cuantitativo, cualitativo. Muy pocas ingresan a ese mundo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, miren, la pregunta que ustedes hagan, cómo formulen la pregunta, va a direccionar el tipo de investigación que tú vas a hacer? Sí, ¿no es cierto? Les dije. Dependerá de la pregunta, cómo la formules, para ir dándole un matiz a tu problema de investigación. Acá vamos a revisar esos problemas de investigación. Para todos. Por favor. La estructura de un problema descriptivo. Ahora, vamos afirmando los títulos de nuestros procesos de investigación y vamos afirmando sobre todo nuestras preguntas. La pregunta que nos va a decir qué tipo de investigación estoy persiguiendo y que me va a indicar y me va a hacer también saber qué tipo de hipótesis voy a formular, viene acá, en la estructura de un problema descriptivo. Vamos a ver. Las partes o elementos que debe tener tu preguntita, la que tú te has hecho. 1, pregunta clave. ¿Cuáles son? ¿Sí? Los niveles predominantes de variable 1, conciencia ambiental. Muestra o población en los estudiantes. Ámbito organizacional de la Universidad Nacional de Santa. Ámbito geográfico, Chimbote. Tiempo en el año 2016. Quiere decir que con el título, con la preguntita que tú estás formulando, debes tener estos elementos para saber reconocer que tienes todo. Aquí están en diferentes niveles de colores para que podamos identificar las partecitas que debía tener mi pregunta de investigación. Que eso va a ser un problema descriptivo. ¿Cuáles son los niveles predominantes de la conciencia ambiental? Nada más. No estás preguntándote nada más. Vamos con el siguiente, ¿se acuerdan? Correlacional. Pregunta clave, variable 1, enlace, variable 2,
muestra población, ámbito organizacional, ámbito geográfico y tiempo. ¿Ok? Muy bien. Ok, este ya es explicativo. Nos vamos al siguiente, al correlacional. ¿Qué relación existe? Pregunta clave. Entre la inteligencia emocional y el clima institucional. Variable 1, variable 2. En el personal docente, ¿en quién las unidades de análisis va a ser muestra o población? En el personal docente y administrativo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ESAN de Lima 2016. ¿Está bien? Entonces, fíjate el descriptivo. ¿El descriptivo qué era? ¿Cuáles son los niveles predominantes? El correlacional, ¿cómo está formulándose? ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional? Y vamos al otro. ¿De qué manera? ¿Te das cuenta cómo es que la pregunta es básica? Este es un problema explicativo de diseño experimental. Dice, ¿de qué manera la estrategia didáctica solución de problemas favorece el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Mariscal Castilla, de Huancayo 2016? Si están todas mis partecitas, entonces debe estar estructurado mi problema completamente. ¿Me entendieron? Son los ejemplos de los problemas que tú ahorita está en tu cabeza. ¿Cuándo es tu pregunta? ¿Qué pregunta te has formulado? Debe estar dentro de alguna de ellas. Y como ya les decía, nosotros estamos siguiendo el método científico desde su forma de seccionarse en pasos, porque la investigación cuantitativa es de proceso, es de pasitos. Entonces ya vimos la idea, vimos el problema, vimos marco teórico. Ahora, ¿qué nos falta? Establecer las hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La respuesta supuesta a tu pregunta. Más o menos así. Yo me pregunto, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? La hipótesis será blanco, profesora. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a establecer las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Es la respuesta a la pregunta, es la posible respuesta. ¿Ok? Son enunciados formulados como respuestas tentativas a la pregunta de investigación. ¿Ok? Y recuerda esto, por eso está con rojo. Es una proposición que presenta alguna posibilidad de verificación en base a un marco teórico y a partir de datos obtenidos de la realidad. ¿Te das cuenta cuán importante es el marco teórico en un proceso de investigación? Ok. ¿Qué sucede? Aquí va a estar mi pregunta de investigación y aquí va a estar mi hipótesis. Posible respuesta. ¿De qué manera influye la matemática en el desarrollo cognitivo de los niños? Pregunta. Hipótesis. El desarrollo cognitivo de los niños es fundamentalmente influenciado por la matemática. Yo estoy asegurando algo. Pero, ¿por qué lo aseguras? ¿De dónde sacas tú eso? De la revisión del marco teórico y del proceso de la realidad. Yo no puedo inventarme la hipótesis porque se me ocurrió. No.
La hipótesis tiene que estar basada en un contenido teórico, en la teoría que yo revisé, debe responderme a esa pregunta. Debo estar basado en la teoría. Ya no es lo que a ti te parezca. Ah, no, es que a mí, yo pienso que sí, pues, si lanzo esa pelota no se va a caer. Ah, porque yo lo pienso. Pero si estudias caída libre, estudias las leyes de física, de repente ese pensamiento que tú tienes no tiene absolutamente nada que ver con la teoría. ¿Está claro? Ahí es importantísimo que yo formule mi hipótesis basada en la teoría existente. ¿Cómo vamos formulando más o menos una hipótesis? ¿Sí? Criterios para la formulación de la hipótesis. Ok, primero, si existe relación significativa entre, mira, ¿por qué ha puesto esto? La hipótesis debe estar formulada en oración afirmativa o proposición. ¿Sí? No empezar con verbos y no en forma interrogativa. No puede ser interrogativa porque ya tú formulaste tu pregunta, ahora estás formulando tu respuesta o tu posible respuesta. Mejor, más claro. Debe ser una respuesta tentativa al problema. Por ejemplo, si existe relación significativa entre, estoy formulando iniciando la formulación de mi hipótesis. Entonces, la hipótesis debe estar en una oración afirmativa o proposición. No uso verbos, no uso interrogativa. Y es una posible respuesta al problema de investigación, una respuesta tentativa. Segundo, debe plantear relación entre dos o más variables. Si el caso amerita, como en este caso que estamos formulando esta hipótesis, y tienes dos variables, se formulará entre estas dos variables. Y ahí quiero hacer una capte. ¿Qué sucede? ¿Por qué aquí dice entre dos o más variables? Porque cuando hacemos un trabajo descriptivo, la teoría dice que puede o no tener hipótesis. O sea, que si yo tengo una sola variable, porque es una investigación descriptiva, puedo o no formular hipótesis, porque solo describe el proceso. Entonces, nadie que te diga, yo estoy haciendo mi investigación descriptiva, profesora, tiene que llevar hipótesis. No, ¿quién dice eso? La teoría dice que no, que puede ser que lleve hipótesis o puede ser que no. Puede ser que la formule como puede ser que no la formule. Por eso es que cuando ya existen dos variables, tengo que relacionarlas. Algo tienen que ser o influencia o solo relación. Por ejemplo, dice, miren, si existe relación significativa entre el derecho de autor y el derecho al acceso de información. Esto es en lo que respecta a revisión de información. Tercero, la hipótesis debe contener la indicación de la población o muestra. Significa las unidades de análisis, ¿cierto? Las que en dónde voy a probar lo que estoy diciendo. Si existe relación significativa, la primera partida, entre el derecho de autor y el derecho al acceso a la información, la segunda partecita, en las sentencias de los procesos de habeas data emitidas por el Tribunal Constitucional. Ya estoy definiendo dónde. O sea, ¿a quiénes voy a investigar? No solo puedo investigar a hombres, ¿cierto? Puedo investigar procesos, puedo investigar cuentas, puedo investigar N cosas. ¿Listo? Estamos en el pasito como 3. Ahora vamos al pasito 4. La hipótesis debe expresar una dimensión espacial. Si te das cuenta, todos, desde que formulaste tu pregunta, todo viene en temporalidad, todo viene en espacio, todo tiene que estar siempre igual, si te das cuenta, ¿no? Una vez que arrancas tu buena pregunta, ya todo lo demás va saliendo exactamente preciso. ¿Qué significa la dimensión espacial? ¿Dónde?
si existe relación significativa entre el derecho de autor y el derecho al acceso a la información en las sentencias de proceso de habeas data, emitidas por el Tribunal Constitucional en Lima, en Arequipa, en Huancayo, en la dimensión espacio. La hipótesis debe expresar una dimensión temporal, tiempo. ¿Se acuerdan? Desde la pregunta ya marcamos espacio, tiempo, lugar, población o muestras. Ok. Si existe relación significativa entre el derecho de autor y el derecho al acceso a la información en las sentencias de los procesos de habeas data emitidas por el Tribunal Constitucional en Lima durante el año 2012. La hipótesis ha sido formulada. Dice, existe relación significativa. Para mi gusto, yo le quedaría el sí y solo colocaría, existe relación significativa entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la información en las sentencias de los procesos de habeas data emitidas por el Tribunal Constitucional en Lima durante el año 2012. Debe tener poder predictivo y explicativo. Claro, estás prediciendo, estás diciendo que esto es cierto, que esto es verdadero. Y deben posibilitar someter a prueba las relaciones planteadas, lo que implica la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de ser confirmada en la realidad. Yo debo ser capaz de poder medir derecho de autor, derecho del acceso a la información. Por eso dice que es una prueba empírica, ¿cierto? Porque yo lo pruebo a través de un test, a través de una encuesta, a través de un examen, a través del laboratorio de pruebas. O sea, esa es una prueba empírica. Y ya terminé de formular mi hipótesis con el criterio empezando por lo primero. Yo defino qué quiero, si quiero la relación, si quiero causalidad, si no quiero leer. Y luego empiezo a avanzar en la relación entre las variables, luego le añado la población, le añado el espacio, le añado la dimensión temporal, y ahí terminó el trabajo de la hipótesis. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Continuamos. ¿De dónde surgen las hipótesis, chicos? Ok. Volvemos a repetir que las hipótesis tienen como punto de partida la formulación del problema. Lo vieron en la anterior diapositiva. Mira, tiene como soporte científico los resultados explorados en los antecedentes de estudios y el marco teórico. Se basa en teoría. Existe una relación estrecha entre la formulación del problema, los objetivos, la revisión de la literatura y las bases teóricas, porque eso te va a dar el marco teórico suficiente para formular tu hipótesis. Tú tienes tu problema, tienes tu objetivo, tienes el marco teórico, entonces puedo formular mi hipótesis. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a formular hipótesis. Las hipótesis de investigación, ¿de dónde surgen? Pueden surgir de fuentes fácticas. Se refiere al conjunto de hechos que se ocurren en la realidad, que son problemáticos y tienen la necesidad de una solución inmediata. Por ejemplo, ¿cuál es la forma? A ver, miren, ¿cuál será la forma más eficiente de hacer que los contagios no se den? Es algo de la realidad. Yo estoy viendo el problema de que se están contagiando mucho las personas. Entonces, es posible que las personas dejen de salir de su casa si el gobierno les da alimentación durante la pandemia.
Entonces, yo puedo decir, de esta realidad formulo una posible solución, una posible respuesta a este problema que tenemos. Y aquí tenemos algunos ejemplos más de lo que son hipótesis. Mira, el tema, desempeño docente y nivel académico de los estudiantes en el de tercer curso de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Piura 2017. Desempeño docente y nivel académico de los estudiantes del tercer año, como podría ser de esta facultad. El problema, mira, esta es la temática, como el tema que le gustó. Este es el problema ya empezó a definir el problema y dijo en qué medida se relaciona el desempeño docente con el nivel académico de los estudiantes del tercer curso de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Piura, Perú, 2017. Esto es para situarlo en el lugar. La hipótesis que yo me formulo, el desempeño docente se relaciona directamente con el nivel académico de los estudiantes del tercer grado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Piura, Perú 2017. ¿Cuáles son las variables? El desempeño docente y el nivel académico. El espacio donde se van a desarrollar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Piura. ¿En qué tiempo lo van a hacer? En el 2017. Mira que hemos venido desde la temática, desde cuando tú te postulas por una temática, o sea, te acondicionas por una temática. ¿Ok? ¿Listo? Esa es la temática y luego formulo la pregunta de la temática que yo me formé. ¿En qué medida se relaciona? Este es como mi título. Este es mi problema. Y ahora esta es mi hipótesis y voy identificando las variables que estoy trabajando, el espacio donde estoy trabajando y el tiempo donde lo voy a desarrollar. Entonces, estamos pasito a pasito. Formulamos nuestro nombre tentativo, formulamos el problema y ahora formulamos ¿qué? La hipótesis de nuestro proceso de investigación. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No hay ninguna? ¿Todo está claro? Ya. Continuamos. Las hipótesis de generación de fuentes teóricas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya está. Las fuentes teóricas, o sea, la parte científica, el marco teórico, sirve como fuentes para generar las hipótesis, ya hemos dicho, y ayudan en su formulación. Ya hemos hablado de esta parte teórica. ¿Qué tiene que tener más o menos? O sea, siempre tiene que tener elementos estructurales de la hipótesis. Las unidades de análisis, que pueden ser individuos, familias, grupos, instituciones y otros. Las variables principales en juego, la variable dependiente y la variable independiente. Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y estas entre sí. Los elementos estructurales de una hipótesis. ¿Quiénes van a ser? ¿A quién les voy a aplicar el estudio? ¿Qué les voy a preguntar? Significa qué variables, qué estoy estudiando y cómo se relacionan estas unidades de análisis con las variables. Ahora, ¿qué les dije? Que no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. Esto depende del alcance inicial del estudio. Significa qué tipo de investigación quieres hacer. Y aquí les explico. Esta clasificación de hipótesis significa de alcance de estudio, hasta dónde voy a llegar, por eso se dice alcance, o en otra definición vas a hablar que
o vas a ver que las hipótesis también se clasifican de acuerdo a el tipo de investigación que vas a hacer. El tipo de investigación, cuando hablamos de alcance de estudio, estamos hablando de profundidad del estudio. ¿Cuán profundo va a ser tu examen? ¿Cuán profundo va a ser tu análisis respecto de este proceso? Entonces, para ir viendo ya tipos de investigación o alcance de la investigación, tenemos el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. En el exploratorio no se formula hipótesis. Es como una monografía el exploratorio. Es una monografía para mí. Ok. Descriptivo. Solo formulan hipótesis si pronostican un dato o un hecho. Significa, solo se formula hipótesis si tú consideras que debe tener hipótesis. El descriptivo no es una obligación que tenga hipótesis. El correlacional, formulan hipótesis correlacionales. A con B se relacionan, no se relacionan. Y la explicativa ya es mucho más alto el nivel y se formulan hipótesis causales. De causa-efecto. ¿Quién es causa y quién es el efecto? Por eso es el nivel más alto, la explicativa o el alcance más alto en el proceso de investigación. Y entonces, veamos la clasificación de las hipótesis ahora. Criterios de clasificación. Los tipos de hipótesis de causalidad o relación. Causal tiene dos variables, una es causa y el otro es efecto, lo que decía. De covariación o correlación, la relación entre variables de tipo asociativo. Varían ambas en relación causal. Ok. Cuando yo hago este tipo de problema que me lleva a un tipo de hipótesis donde sea causa-efecto, esta es con prueba de hipótesis, matemáticamente, yo debo probar quién influye a quién. Y ahí, cuando yo determino quién influye a quién, determino quién es la causa y cuál es el efecto. Si yo tomo todos los días un diazepam por la noche, es probable, es casi un 90% de que yo me haga adicta a la pastilla para dormir. Más o menos. Estamos dando las ideas, ¿ok? Cuando hablamos de correlación, aquí solo me interesa si la relación se da o no se da. No me interesa si uno es causa y el otro es efecto, no. Solo quiero saber, ¿te relacionas o no te relacionas? Ok, se relaciona. Peso y talla, ¿se relacionan o no se relacionan? Eso es lo que quiero determinar. No me interesa es que si la talla afecta al peso y si el afecto es del peso a la talla. No. Solo acá nos interesa determinar la relación. ¿Te relacionas o no te relacionas? El otro tipo de hipótesis. Aquí tenemos el tipo de investigación, ¿sí? Por el tipo de investigación. Si es descriptiva o es explicativa y predictiva. ¿Ok? Entonces, aquí va a ser la clasificación por el tipo de investigación. La otra, pues, por las causas o relaciones que tenemos. Ok. La otra clasificación, de acuerdo al objeto de estudio, de acuerdo a lo que vas a estudiar. Puede ser conceptual o teórica o puede ser empírica. ¿Qué significa? Cuando te dicen que es el objeto de estudio te determina que lo voy a hacer a través de marcos conceptuales, de constructos teóricos. Por eso es teórica. Y la empírica es que la hipótesis puede probarse o rechazarse directamente con los datos de la realidad. ¿Ok? En el objeto de estudio dependerá qué estás queriendo investigar. Si estás investigando solo el por qué
será más conceptual, o sea, el de carácter de deducir modelos. Y la empírica es de saberlo, pero de acuerdo a la realidad, con datos de la realidad. Una es teórica y la otra es empírica. Las típicas hipótesis de investigación cuando utilizo la estadística, la nula y la alterna. Cuando yo tengo una experimentación, yo voy a tener que demostrar una hipótesis y la formulo yo como investigador. Digo, cada vez, bueno, ya a ver, el bebé que toma la vitamina A caminará a los 6 meses. ¿Ya? Es mi hipótesis alterna. Pero la hipótesis nula para probar hipótesis, ¿ah? Aquí hay que probar la hipótesis por métodos estadísticos necesariamente. Cuando yo niegue mi proposición, ahí hay un juego que hay que aprender a hacer. Si niego la nula, acepto la de alterna. Si no niego la nula, acepto la alterna. Si no niego la nula, o sea, si la nula no la rechazo, la acepto, entonces rechazo la alterna. Entonces, ahí hay un jueguito que lo vamos a aprender en el análisis de datos. Pero el tipo de hipótesis es esa. Estadística va a ser nula o alterna. Y de importancia. Recuerda que la clasificación es, o sea, una hipótesis podría ser predictiva, podría ser nula. O sea, estamos clasificando de diferente manera las hipótesis, ¿ah? No significa que todas las hipótesis, como te digo, estoy clasificando de diversa manera las hipótesis. Sí, esa es la palabra, es que estamos haciendo las clasificaciones diferentes, todas las clasificaciones que puede haber diferentes de la hipótesis. Cuando nosotros hacemos una clasificación de acuerdo a la importancia o precedencia, puede ser central, general o específica o particular. Nosotros decidiremos cuál es la importancia que tiene esa hipótesis en este marco. ¿Sí? Que son la central y la específica. ¿Cuál es la que más usamos? Para trabajos explicativos, la nula y la alterna. Para trabajos correlacionales, las que demuestren correlación. Esto, correlación. Son las que más usamos, chicos. Acá unos ejemplos de hipótesis. Los sindicatos industriales tienen una organización oligárquica. Las ideologías de las personas se relacionan de acuerdo con su posición en la estructura económica. Ya, les he puesto ahora ejemplos de hipótesis. De hipótesis causales, de hipótesis singulares, de hipótesis estadística. Otro tipo de hipótesis, la hipótesis general restringida. Otro tipo de hipótesis, ¿sí? Correlacionales. Otro tipo de hipótesis. Les he puesto varias hipótesis, chicos, para que puedan revisar los ejemplos. Todo lo demás son ejemplos de hipótesis para que ustedes puedan revisar. Una batería de ejemplos para que puedan ustedes revisar. ¿Ok? Díganme, ¿está claro ahora cómo vamos a formular nuestra hipótesis? Porque ahora nos queda formular la hipótesis respecto a nuestro trabajo de investigación.
¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Está claro entonces? ¿Podemos formular nuestra hipótesis? En el aula virtual ya está la tarea para formular la hipótesis, de acuerdo a mi trabajo, para ir formulando mi hipótesis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, Álamo, yo sí tengo una. El trabajo del mapa, que era para hoy, 1 de junio, ¿se cerraba la tarea a qué hora? ¿Hoy a las 11? ¿O a las 13 horas? Creo que a las 11 de la noche, profesora. A las 11 de la noche. Ah, ya, ok, está bien entonces, para que no tengan dificultad. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro lo de las hipótesis? ¿Está claro lo de los enfoques? Los enfoques ha sido un repasito de lo que ya sabíamos, pero las hipótesis sí hay que formularlas correctamente. Porque eso es lo que voy a demostrar al final de mi investigación. La demostración de mi hipótesis. Todo claro, profesora. ¿Sí? Ok, está claro. Entonces, chicos, si está claro, vamos a hacer nuestra hipótesis. Ahora sí, continúan con su trabajo. Su proceso de investigación continúa. Ahora formulamos hipótesis. ¿Cómo va a formular mi hipótesis? Revisando la teoría que ya revisé y formulando en base científica mi supuesto de respuesta a mi pregunta. Ya vamos a llegar a la matriz para que ustedes vean la matriz de consistencia, para que puedan hacer una matriz de consistencia de todo su trabajo. Si no hay ninguna pregunta, chicos, entonces nos podemos quedar aquí. Vayan a terminar su trabajo. La tarea de hoy, ¿cuál? La tarea, esta es pasada, ¿ok? La del mapa. A ver, pasaremos lista para ir al aula antes de terminar Álamo. A ver, dime quién no está. Lisbeth está, Jessica está, Corina está, Flor está, Rocío está, Álamo está, Alexandra, Leslie, Cecilia. Los milagros. Ruth Milagros no está, Arelis, Verónica, Rosalinda, Mari, Teresa, Fernando, Verónica, Judith, Adela, José, Fabiola, Cristian, Flor, María Emilia y Patricia. Ok, nos faltan los demás. Ok, ya está. Continuamos. Stephanie, Daisy, Tania, Julio, Katie, Wendy, Lisette, Hermely, Anaís, Daisy, Meriluz, Claudia, Johaira y Axel. Bien, todos estamos presentes. Bien, chicos. Ahora voy a ver lo que me estaba preguntando su compañera, ¿dónde suben la tarea? No está, me parece que sí lo puse ya hace tiempo. A ver, pero puede ser que me equivoque. Ya, miren, aquí está la tareita de elaboramos nuestra hipótesis, que es la que tiene que ser hoy. Y ¿Ese es grupal, Miss, o individual? eso es grupal, porque es el grupo que están haciendo el proyecto. ¿Ok? Aquí está la matriz y aquí estamos, esta es la evaluación, ¿no? Ok, llamada conceptual. Elaboramos el mapa. No, ok. Lo pongo aquí, chicos, entonces, en este instante. Aquí. Lo coloco para que puedan subir la tarea.
entonces no lo coloqué. Este mapa me va a ayudar a mí a hacer mi marco conceptual, ¿ah? Este mapeo que están haciendo ustedes es importante para luego hacer, ¿ok? Este es el mapa, ¿no es cierto? De la revisión de la literatura. Ok. Era para hoy, ¿cierto? Y la dejé, uy, hace tiempo. Ok. Digamos que le he dejado el 31 de mayo a las 8 de la mañana. Y la tienen que entregar 1 de junio a las 23:55. Creo que el sistema está un poquito loco, ¿no? Ahora para enviar sus trabajos. ¿Por qué está un poquito loco? Porque han cambiado la presentación del aula. Por eso es que ha estado un poquito loca y se les ha cambiado los trabajos, se han invertido. Ya está, ahora sí, ya está, chicos. La tareita que tenían que hacer para hoy primero. Ahí está. Y el otro es elaborar nuestra hipótesis. Pero yo creo que para hacer la hipótesis no les va a quitar mucho tiempo porque solo es redactar la hipótesis. ¿Sí? Ok, ya está, chicos. Entonces, aquí nos quedamos hasta el día miércoles que vamos a seguir avanzando ya tipos de investigación y ya vamos a ir a construir luego instrumentos, chicos. ¿Qué instrumento vamos a hacer? ¿Una encuesta, un test, un examen? O sea, ¿qué vamos a hacer para la experimentación, para la recogida de datos? ¿Alguien de ustedes ha leído el formato de proyecto de investigación de la Facultad de Educación? Sí, han leído, ¿no? Ya, lo vamos luego a traducir al castellano porque hay algunas cosas que las han puesto con otro nombre, pero que ya nosotros lo estamos haciendo. Entonces, no se preocupen. Luego vamos a encajonar todo en esa estructura y lo vamos a presentar al final a la unidad de investigación. Tengo una pregunta con respecto a la hipótesis. ¿Debe enviar ¿Cuál es, hija? un integrante por grupo o todos lo enviamos? No, un integrante por grupo. Como estamos trabajando por grupo, uno por grupo. Chicos, los mismos grupos del examen, ¿han sido los mismos grupos de los trabajos de investigación? Una consulta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Ah! No, ya, se han agrupado distintos. Ok, ya, no, se han agrupado, ya, no. Perfecto, ok, está bien. Algunos sí el mismo, sí, pero la gran mayoría no. Bien, chicos, si no tienen nada que preguntar hasta este momento, entonces nos quedamos aquí y ya. Entonces nos quedamos aquí y el miércoles nos vemos para continuar con este caminito al proceso de investigación. ¿Cuál es tu duda, Julio, con el mapeo? El mapeo es lo que les enseñé, ¿se acuerdan? El mapa, construir un mapa donde se aprecie las variables y todo lo que yo requiera para que esté la variable muy bien conocida. Significa, si yo voy a estudiar el cuerpo humano, hago un mapa del cuerpo humano en que hable de extremidades superiores, extremidades inferiores. Dentro de extremidades superiores, brazos, cabeza, cuello, dentro de extremidades inferiores, piernas, tobillo, pantorrilla. Entonces, así es como voy desagregando, ¿no? Entonces, el mapa me va a permitir a mí plantear como mi pregunta o mi título de investigación y de ahí desmembrar qué partes de yo debo saber de teoría para que eso se entienda claramente. Esto es el mapeo y ya les he puesto varios ejemplos de mapa, Julio.
Muy bien. Si ya no hay ninguna pregunta, se cruzó la información y no pude enviarlo. ¿Qué? O sea, Arelis, ¿no has enviado tu trabajo? Arelis, que yo recuerde, creo que todos tus trabajos los mandas tarde. Ah, sí, todos los trabajos los envías tarde, Arelis. Ya estoy haciendo una... No, mis, todos están a tiempo. A ver, vamos a revisar. Voy a revisar a Liz, ¿ok? ¿Alguna otra duda más? Ya. Miss, tengo una duda. Perfecto. ¿Cuál Miss, será? Dime. por ejemplo, los que estamos trabajando en grupo, se envía la hipótesis grupal. Nosotros, por Ajá. ejemplo, tengo mi proyecto que es aparte del grupo, entonces también voy avanzando al mismo tiempo con eso, mi tema individual. Sí, Ah, ya. Ya, mis, gracias. claro, hijas. Del proyecto de investigación, si lo haces individual o lo haces grupal, ya hay que avanzar la hipótesis de mi proyecto. O sea, ustedes en su portafolio virtual, que debe estar en su Moodle, en su, ¿qué se llama? En su Drive, debe estar planteamiento del problema, debe estar marco teórico, debe estar, ahora, hipótesis, luego tipo de investigación. Acá debe estar ya el enfoque y la hipótesis, luego así. Como casillerito a casillerito ir completando. Miss, Gracias, Miss. necesariamente tiene que estar en el Drive, ¿De qué, hija? porque yo lo tengo, por ejemplo, Necesariamente tiene que estar en el Drive. porque yo lo tengo aquí en mi computadora, aquí en el disco físico. Ya, hijo. Sería bueno que lo tengas en el Drive para que no tengas problemas de pérdida de información de algún tipo. ¿Sí? Estés trabajando, se cuelgue la red y no, pero en el Drive, así se cuelgue, siempre se guarda, se guarda, se guarda. Y sería bueno que trabajen en el Drive, ¿por qué? Porque si están haciendo en conjunto, todos, si comparten ese Drive, pueden escribir ahí y se va guardando, se va guardando, se va guardando, se va guardando. Todo está en la nube y no se pierde. No, ok. Es que yo estoy trabajando solo. Ya, pero preferible, hijo, porque al final van a presentar un portafolio de su curso. ¿De dónde vas a sacar el portafolio? Del Word, Axel. De mi computadora nomás. Sí, ya me di cuenta. Ya está bien. Cada uno tiene su forma de llevar, solo les aconsejo. Entonces, ¿alguna pregunta más respecto del proceso de formulación de hipótesis? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien, chicos, entonces el día miércoles nos estamos escuchando y viendo. ¿Ok? Muy buenas tardes para todos. Espero sus trabajos. Hasta luego, chicos, hasta luego.